Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Muy contentos de poder estar una vez más compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor a través de este medio, llegando a cada casa, a cada familia, a cada altar familiar. Gracias, Señor. Estamos estudiando el libro de Éxodo, llegando ya a el capítulo 3. Veíamos en el día de ayer cómo Moisés tenía el encuentro con Dios que marcaba su vida, y todavía quedan algunas expresiones de este encuentro que quiero que veamos en este día. Leemos la palabra del Señor a partir del versículo 6 en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, hablando Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En este pasaje tenemos dos situaciones. En primer lugar, se presenta Dios a Moisés. Dios se tenía que hacer conocer delante de Moisés. Moisés ignoraba la presencia de Dios, y a través de esta visión que había tenido en la zarza es que tiene este diálogo, podríamos decir, con Dios a través de esta visión. En primer lugar, encontramos que Moisés va a ver la zarza por curiosidad. La zarza no se quemaba, no se consumía a causa de la llama. Cuando llega allí, toma conocimiento de que es Dios el que estaba allí, que no era un Dios pagano, no era un Dios quizás de los de esta tierra, sino que presentándose Dios dice: yo soy el Dios de tu padre. Y le aclara: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No soy del Dios de Egipto, no de ese padre adoptivo que tuviste, sino de tu padre, de tu pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés dice que cubrió su rostro. Ya no quiso ir a ver. Versos anteriores Dios le había dicho: no te acerques. Pero ya cuando toma Moisés conocimiento, ya ni siquiera quiere mirar. Cubre su rostro porque dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Pero inmediatamente de esto sigue hablando el Señor y hace una exposición respecto de el estado del pueblo de Israel en Egipto. Y yo he marcado algunas expresiones en mi Biblia. En el verso 7 dice: bien he visto. En el mismo verso, a la mitad, dice: y he oído. Al final del mismo verso dice: he conocido. En el verso 9 dice: también he visto. Todas expresiones que están en primera persona. Es Dios mismo hablando de una situación presencial, personal de Él. Él vio, Él conoció, Él oyó, Él sin tener intermediarios. No hubo alguien que le llevara un informe, no hubo un ángel que le trajera la noticia, sino que Él mismo
vio lo que estaba sucediendo con su pueblo. Él conoció la aflicción. Él oyó el clamor de su pueblo. Pero hay una de estas expresiones que es la más importante de todo este pasaje. Y quiero que la veamos, que se encuentra en el versículo 8. La salteé, pero dice el verso 8, y he descendido. Todo lo demás, todo lo anterior son, de alguna manera, son acciones pasivas. Yo escucho, yo veo, yo conozco, pero no hago nada. Ahora, Dios, luego de haber visto, luego de haber conocido, luego de haber oído, dice, he descendido. No se quedó el Señor de brazos cruzados. Me gusta usar esta expresión. El Señor no se queda de brazos cruzados cuando el pueblo de Dios clama a Él. Cuando tiene una necesidad, nuestro Dios siempre actúa. No se queda de brazos cruzados. Y aquí lo confirma Él en primera persona, hablándolo. Dice, y he descendido. ¿Para qué descendió el Señor? Fíjese aquí, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y menciona los pueblos que están viviendo en esa tierra. Hermano, hermana, el Señor oye nuestro clamor. Hay una de estas expresiones aquí que dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. No dice he visto, dice bien he visto. En detalle, conozco bien la situación. Hace años que los estoy escuchando. En otras palabras, dice, he oído su clamor a causa de sus exactores. Los exactores son los cobradores de impuestos o de tributo, aquellos que imponían cargas sobre el pueblo de Israel en Egipto. Dice que a causa de sus exactores, dice, pues he conocido sus angustias. Verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por eso, vuelvo a decir, el verso 8 es el central de todo este pasaje. Dice, he descendido. Y la demostración estaba justamente en este diálogo con Moisés. Dios había descendido y se estaba manifestando en una llama ardiente delante de Moisés. Y aquí es donde se cierra un ciclo, hermano. Quiero que vayamos al libro de Génesis para que podamos entender esto del ciclo. En el capítulo 15 de Génesis encontramos la promesa de un hijo para Abraham de parte de Dios. Y bueno, hace la promesa respecto del hijo. Y en el versículo 8 ya había terminado el Señor de comentarle de que iba a tener un hijo. Y en el versículo 8 parece que hizo un cuestionamiento de más Abraham. Dice, y él respondió, Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando de la herencia de la tierra, ¿no es cierto? El versículo anterior dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Bueno, le pide allí para hacer un sacrificio. Parte los animales, no parte las aves. Y dice el versículo 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13,
Entonces Jehová dijo a Abram: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando, y presta atención a esto, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha de fuego hoy se estaba manifestando en la zarza ardiendo delante de Moisés. El ciclo había sido completo. Habían pasado las 4 generaciones y era el tiempo de rescatar a su pueblo de esta nación que estaba oprimiéndoles. Por eso dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y repite la promesa que le había hecho a Abraham. Dice: y los sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Una tierra buena, ancha, espaciosa, cómoda, y una tierra abundante. El Señor toma un especial interés por el pueblo de Israel. Había completado ya el ciclo, era el tiempo de rescatar a su pueblo, y dice que lo iba a rescatar con riquezas, lo iba a sacar de esta nación que él mismo iba a juzgar a causa de lo que le habían hecho a su pueblo, pero todo esto era parte del plan de Dios con Israel. Ya había sido profetizado allí en la vida de Abraham, cuando él mismo, como decíamos, ¿no es cierto?, quizás hizo un cuestionamiento de más, y dijo: ¿y cómo voy a saber que esta tierra va a ser mía? Y fue cuando vino esta palabra de parte de Dios. ¿Qué quiero dejar con esto, hermanos? Que aun cuando sea parte del propósito de Dios la situación que nosotros estamos viviendo, Dios tiene las cosas bajo control, y el mismo que nos metió en una circunstancia, el mismo que nos hizo pasar por ese valle de sombra y de muerte que menciona el rey David en el Salmo 23, es el mismo que no solamente estará con nosotros en ese valle de sombra y de muerte, de la misma manera que estuvo con Abraham, pero nosotros tenemos que entender de que Abraham, cuando caía el sol, tuvo miedo y no se dio cuenta que estaba con Dios en ese momento. Cuando llegaron las oscuridades, cuando llegó el tiempo de oscuridad, tuvo temor. Y por eso viene la palabra de Dios diciendo: el pueblo, tu descendencia va a ser esclava. Y cuando nosotros tenemos que pasar momentos de oscuridad, como es el valle de sombra y de muerte, tenemos que tener presente de que el Salmo continúa y dice: no tendré temor porque tú estarás conmigo. No solamente el Señor va a estar con nosotros, sino que Él mismo que nos hizo pasar el valle de sombra y de muerte va a ser el que nos saque de allí en victoria, y que nos saque de allí vencedores en medio de las circunstancias. Por eso, hermano, hermana, hoy si estamos pasando alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad, tengamos presente de que no estamos solos, que Dios está con nosotros en la situación que estamos viviendo, y Él nos va a sacar. ¿Qué tengo que hacer yo? Levantar mi clamor a Dios, levantar mi clamor al Señor, para que Él desde los cielos pueda decir: he visto, o más aún, como dice aquí, bien he visto.
he visto la situación, he visto la dificultad, la prueba, en lujo de detalles. He conocido la situación que estás pasando. He oído tus palabras, he oído tu clamor, tus oraciones, y he descendido. El Señor, hermano, vuelvo a decir, Él no se queda de brazos cruzados cuando hay un pueblo que clama a Él. Hermano, es tiempo quizás de clamar. Si estamos pasando una prueba, si estamos pasando una lucha, una dificultad, tenemos a quien clamar. Y nuestro clamor no va a ser en vano. Ese clamor será el que va a mover la mano del Señor para que Él mismo descienda a defendernos. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Porque aún en medio de pruebas, de situaciones, de aflicción y dolor, Padre, tú tienes el control. Y tú estás esperando, Señor, oír el clamor de tus hijos, el clamor de tu pueblo. En clamor, amado Señor, en medio de la dificultad, de la aflicción, del dolor. Padre, bendito Dios, hoy mira a mis hermanos, mis hermanas, Señor, que quizás están pasando situaciones dolorosas, dificultosas, Padre, quizás en medio de adversidades o dolencia física, mi Dios. Pon tu mano, amado Señor, en esta hora. Extiende tu mano ahora, Padre, y obra en cada uno de sus hogares, en cada vida, en cada corazón, en cada una de sus necesidades, Padre. Obra, eterno Dios. Desciende, amado Rey. Desciende, eterno Dios, y toma, amado Padre, control sobre la situación, Padre Santo, para sacar a cada uno de ellos, Señor, en victoria, Padre. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho, les mando un gran abrazo y estamos siempre en contacto.